Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy en el estudio de Diálogos tenemos un invitado de lujo, una persona que, digo, cualquiera que se dedica a hacer entrevistas quisiera dialogar con él. Es un gran conversador, es un cronista deportivo que hacia al final una frase de él lo llevó a que en la percepción o en el subconsciente de quienes lo escuchamos sea un hombre de béisbol. Ha narrado una gran cantidad de deportes. Hoy está aquí con nosotros Héctor Zaragoza López. Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación que me haces en esta ocasión. Te agradezco sinceramente este hecho. Soy poco de realizar entrevistas, y a ti con todo gusto. Sí, nos costó un poquito de trabajo convencerlo después de una buena charla donde hablamos de béisbol, de anécdotas. Decía yo que es un cronista quizá en la percepción de quienes lo hemos escuchado a lo largo de su carrera, mezclado en el béisbol, pero no. Héctor ha narrado una gran cantidad de deportes y de esto vamos a hablar. Es un hombre que tiene, ¿cuántos años ya de carrera, Héctor? 62 años exactamente, aunque me inicié un poquito antes, solo que no me daba a conocer. Simplemente yo corría mis notas deportivas en el diario de Sotavento cuando estaba ubicado en la calle Corregidora, sí, entre Zaragoza y Llave. Ahora, los elogios que yo pueda vertir sobre la carrera como periodista, como cronista deportivo de Héctor, pues se quedan cortos con lo que ha sido el reconocimiento que ha tenido este personaje a lo largo de su vida. Más de 50 reconocimientos a nivel local, regional, 2 veces del Club de Periodistas de México, 2 veces incluso de la Federación de Cronistas de México, y reconocimientos a su trayectoria y a su labor. Vamos a hablar hoy no solamente del profesional, del micrófono, del profesional que ha estado escribiendo, que ha estado también redactando las crónicas deportivas en los últimos años. También queremos conocer un poco de la vida de Héctor, tabasqueño, de Tenosique, pero Tenosique. Que no conoce Tenosique. No conozco Tenosique, Cuéntanos desgraciadamente. Un poco porque... Pues mira, mi padre era comerciante. Mi padre trabajaba en una fábrica de telas que se llamaba La Carolina. Él tenía la recomendación de visitar a todos los comerciantes desde Coatzacoalcos hasta Mérida. Viajaba en avionetas porque en esa época pues no había el avión fácil, ¿no? Entonces viajaba en avionetas, se iba de aquí a Villahermosa y de Villahermosa ya ocupaba otros vehículos. Mi padre pues conoció a mi madre en Ciudad del Carmen, Campeche. Se casó o se casaron y vivieron en Tenosique durante alguna época, no sé cuánto tiempo. Yo nací allí, no conozco Tenosique. Hoy uno de mis hijos trabaja en Tenosique y yo pues soy invitado para que yo conozca mi pueblo. La tierra donde naciste, porque además, o sea, no lo conoces porque te movieron de meses. Sí. ¿De dónde sales de Tenosique a esa edad? ¿A dónde llegas? Llegamos a Comalcalco, Tabasco. Okay. Y de allí de Comalcalco ya a Coatzacoalcos. A Coatzacoalcos, que sí, aquí prácticamente, digamos, toda tienes más sangre veracruzana que tabasqueña. Que además Tabasco es una gran tierra de beisbolistas, ¿no? Sí. Ahora, aquí en tu etapa ya de periodista, de cronista deportivo, ¿dónde la empiezas? ¿Cómo la desarrollas? Mira, yo desarrollo mi etapa de periodista deportivo precisamente en el diario de Sotavento, allá por los años 50 y tantos.
invitado por Lázaro Ríos Flores. No sé si lo recuerdes, fue secretario del Ayuntamiento de Coatzacoalcos y subdirector del diario de Sotavento. Okay. Entonces, él me dice, escribe una nota. Y la escribí sin darle importancia, ni para mí ni para ellos, pero salían mis notas. En el ¿Notas de qué tipo, de qué carácter? De deporte. ¿Deporte? De deporte, principalmente de fútbol y béisbol. Béisbol. Nada más, nada más. Pero quiero indicarte que mi carrera de cronista deportivo es abarcando todo. He narrado lo que es automovilismo, he narrado carreras de atletismo, he narrado motonáutica, he narrado básquetbol, he narrado voleibol, he narrado béisbol con mucha importancia, fútbol también y boliche. ¿Boliche? Boliche también. Digo, la verdad es que lo sigo repitiendo, en la percepción es tu voz la que ha permanecido por el tema del béisbol, pero nos decías que, por ejemplo, narraste, siempre has sido un hombre de primera vez en el deporte en Coatzacoalcos, en la crónica deportiva. Narraste por primera vez una carrera de autos, por ejemplo. Así es, así es. Cuéntanos un poco de esto. En Coatzacoalcos tuve la oportunidad de narrar a través de XEGB, narrar una carrera de automóviles patrocinada por Quaximoto, a invitación que surgiera precisamente de Fernando Barbosa. No sé si lograste identificar a Fernando Barbosa aquí en Coatzacoalcos, un hombre muy entusiasta, un hombre muy deportista que unió a un grupo de personas que económicamente tenían la forma de encauzar algún deporte y patrocinarlo además. Entonces, narramos la primera carrera de automóviles precisamente en la colonia Iquiza. Ya. Cuando que eran dunas. No existía, eran dunas. No existía una sola casa, ninguna casa. Era una especie de loma, fíjate, de loma. Te estoy hablando como si estuviéramos ahorita en el pavimento que hay ya. Fuera de la colonia. Sí, sobre la zona de Palmitas. Exacto. Y esa. Exacto. Que hoy es zona de Palmitas. Así es. Y allí se llevó a cabo el primer evento automovilístico que registró Coatzacoalcos, porque yo sigo al deporte desde 1952. Wow. Sigo el deporte. Me gustó el deporte, lo practiqué. Yo te quiero decir, fui malo en todos los deportes, en todos, malísimo, así, ahora sí con la palabra de feo. Mira, quiero indicarte que yo salté en atletismo, era mi deporte favorito, el atletismo. Me tocó la época del Turco Atié, que fue una maravilla, el hombre saltando a altura. Él estaba un poco más joven que yo, digo, 1 o 2 años, no sé cuántos, el caso es que él era menor que yo estaba en la categoría mayor y él en la juvenil. ¿Sí? Y me tocó posteriormente jugar básquetbol y jugué precisamente cuando estaba en la secundaria el Peludo Ramón, Sammy Hayet, el Chori Ordaz y otros que ya no recuerdo. ¿Sí? Pero son tus generacionales. Eran mis generacionales, exactamente.
¿Estás Chori hablando tenía mi misma de la edad. Miguel Alemán o Yo estaba en la escuela, primaria. en la primaria? Ellos ya estaban en Ya secundaria. estaban en secundaria. ¿En qué, Sí. qué primaria era? Yo estaba en la Vicente Guerrero, Vicente Guerrero. allí donde está actualmente el Banco Nacional de México. Allí cursé mis estudios, allí concluí y posteriormente pues la secundaria Miguel Alemán, pero a la nocturna. La nocturna, sí. A la nocturna. Cuando existía, ¿no? Cuando existía, ahorita ya es vespertina, creo. ¿no? Sí. En esa ocasión, pues yo hacía deporte y jugué el básquetbol precisamente contra, nosotros estábamos en la primaria en sexto año, cuando jugamos y ganamos un campeonato precisamente a la escuela secundaria Miguel Alemán González. Que además, a decir un poco en contexto, la Miguel Alemán era como que la escuela a vencer para las demás, ¿no? O sea, Así porque es. había buenos jugadores de fútbol, digo, también en mi época de secundaria, que no es la misma, pero era lo mismo, exactamente. Había que competir con ellos, había muy buenos cantantes también ahí en la Miguel. Además, estamos hablando de Genaro Zulbarán, por ejemplo, ahora más contemporáneo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo es que llegas a la radio? Hablamos ya de tu incursión en un medio impreso, pero ¿cómo llegas a la radio? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la radio? Mira, yo llegué en 1962 a la radio, cuando XEZS lanzaba una convocatoria a los estudiantes con el propósito de ser locutores. Entonces había una fila como de 30 personajes allí en fila, viendo a ver cuál respondía. Y me tocó a mí que al tercer día ya me dijeron que yo me quedara allí. Me invitaron como locutor de cabina. Yo no entré como locutor de cabina, no sé por qué, pero la cabina no me llamaba, así, como que era torpe. Y fíjate a quién estuve yo de compañeros allí que también entraron a la radio. ¿Quiénes? Fueron Rafael Córdoba García, Eduardo Andrade Sánchez, no me digas. y Griselda Rela. Fíjate. Ellas estuvieron conmigo en la ZS. Fíjate. Sí. Bueno, los dos grandes políticos, tanto Córdoba como Andrade, ¿no? Andrade, sí, Andrade. Andrade, que Andrade lo apoyó mucho Daniel García Velázquez, que fue el que lo llevó directamente a México. A Televisa, ¿no? A Televisa. No a Televisa, pero sí para que se enrolara en el tema. Entonces, ahí en la radio hacías información deportiva. Hacía yo, primero fui locutor. Sí, primero fui locutor y posteriormente cuando ya escribía yo, porque inicié las dos facetas al unísono. Yo escribía ¿cómo se llamaba? Bueno, el gráfico creo que se llamaba, el notigráfico. Yo escribía allí y entonces pues ya combinaba radio y prensa. De esa época que no estaban en el área deportiva, ¿qué periodistas recuerdas? ¿Con quiénes de alguna otra manera? Con los que yo conviví en esa época fueron precisamente con Conrado Chiñas Carrasco, David Molano, con Rodrigo Rodríguez, la señora Rosaldo, no recuerdo cómo se llamaba, que trabajó aquí, por cierto, y pues en esa época Javier Cea Salas era un señor muy respetable, casi no nos veíamos, Con los que te estoy hablando anteriormente, sí nos veíamos diario.
diario. Ok. Ahora, ahí hablábamos de que has cubierto varios deportes. Hablábamos también de que fuiste de los primeros que narraron una carrera motonáutica donde Coatzacoalcos alcanzó un prestigio nacional por Así ese es. evento, ¿no? También llegaste a narrar carreras atléticas como la Rotter, ¿no? Sí. Donde, cuéntanos un poco, ¿con quién interactuaste, por ejemplo, en la carrera Rotter? En la carrera Rotter tuve de compañero, o sea, el titular era nada menos que Ángel Fernández. Un hombre que traía una trayectoria deportiva, de cronista deportivo, extraordinaria, ¿no? Este hombre hizo mucha amistad conmigo debido a que le gustaba como yo narraba las carreras. Pero no era eso, sino simplemente que tenía que ser un locutor local y un locutor que contrataba don para Armando que conocía las rutas y que Así de alguna u es. otra manera daba un contexto. Porque esto es muy importante lo que acabas de decir. A veces no solamente es narrar lo que estás viendo, sino aportarle algo más al que te está escuchando, te está viendo, ¿no? Y en ese sentido la radio es un medio genial porque puede llevarte a muchos escenarios a partir de la voz del que está contando una historia. Y en el béisbol tú tienes mucha significancia por lo que hiciste a través de la radio en los partidos de los Azules de Coatzacoalcos. ¿Cómo es que llegas a narrar los partidos de los Azules de Coatzacoalcos? Bueno, yo estaba en la crónica deportiva en ZS precisamente cuando la ZS pertenecía al grupo ASIR de la XOM y la ZS juntas. Entonces, a mí me llamó el licenciado Omar Béjar para iniciarme con la crónica deportiva ahí en la radio, que hacía falta, me dijo él. Y allí comencé a narrar precisamente para ellos de la ZS, aunque yo ya había trabajado en la ZS y había trabajado también en la GB y había trabajado en la OM. Posteriormente he trabajado para todas las radios de Coatzacoalcos. Todas, sin que se me escape alguna. No, todas. Estuve en noticieros de normales y también deportivos durante muchos años. Y así, pues, ya me encaminaron precisamente cuando en 1979 se anuncia la llegada de los Azules de Coatzacoalcos. Y a mí me toca como titular, junto con Cabrera, Guillermo Cabrera, nos toca ir a narrar el béisbol. Memo Cabrera también, alguien de mucho reconocimiento. Memo Cabrera, sí. Y Memo Cabrera, pues ya trabajaba de planta en la ZS, ¿sí? Y allí, pues, a él le dijeron, pues tú vas a narrar precisamente el béisbol junto con el señor Zaragoza. De esto vamos a platicar. Antes quisiera leer un poco algunos comentarios que están llegando aquí a través de las redes sociales. Agradecemos a quien se ha conectado a esta transmisión, donde pues te mandan muchos saludos. Luis Enrique Suárez Castellanos, el maestro de la Universidad Sotavento, don Héctor, la leyenda del periodismo deportivo en Coatzacoalcos, Fernando Pérez Cruz, toda una historia, el máster Héctor Zaragoza, un ícono del periodismo deportivo en Coatzacoalcos. Felicidades, gran charla. Alfonso Villalobos, excelente charla, saludos. El diputado local electo, Miguel Pintos, buenas noches, le envío un saludo a ambos. Gracias, Héctor, por todas las entradas narradas de esos partidos de los Azules de Coatzacoalcos. Un equipo que hizo época, digamos, sí, en la región, pero también antes de la llegada de los Azules, aquí se jugaba ya una pelota de más o menos buen nivel, ¿no? Cuéntanos un poco, porque te tocó vivirla, ¿no? Me tocó vivir precisamente la liga regional del sur de Veracruz. En la liga regional participaba
Minatitlán, Agua Dulce, Las Chuapas, Coatzacoalcos, Cuichapa y Nanchital. Esos eran los equipos que había en esa época. Don Amadeo González Caballero, junto con un grupo de personas, entre ellos Antonio Sánchez, don Antonio Sánchez, Víctor Aguja y otros más que quizás se me olvidan, quizá por mi juventud, ¿me entiendes? Tu juventud, claro. Oye, Héctor, entonces llegan los Azules de Coatzacoalcos, un equipo que al principio empezó como que dando tumbos y luego despliega, destelló, y por ahí nos mandaba también Víctor Rodríguez, te mandaba saludos y hablaba de cómo dejaste a mucha gente enganchada con el béisbol por esas narraciones de algún cuadrangular del boricua Jimmy Rosario, de Jack Pierce, el norteamericano, platicábamos en una charla previa de esa elegancia de Jimmy Rosario para bajar la bola desde el jardín izquierdo, ¿no? Así es. Algo que, digo, no es visto normalmente. No, el hombre tenía una especie de bachuca, ¿no? En lugar de tener un guante, sí, el hombre hacía un gesto muy importante a la hora de recibir un batazo de largometraje, ¿no? Era fantástico Jimmy Rosario. Pero así como él, mira, yo quisiera comentarte, antes de esto, la Liga de Béisbol Beto Ávila. La Liga Beto Ávila trajo a todos los peloteros del béisbol de la Liga Mexicana. En esa época... ¿Nombres, te acuerdas? Claro que sí. Fíjate, Coatzacoalcos tenía un equipazo que tuvo la oportunidad de ser campeón durante muchos años. Digo, poco duró la liga también, creo que 4 años, 3 años, algo así. Pero Coatzacoalcos fue campeón. Mira, por allí en el diario de aquí de ustedes, debe haber alguna fotografía donde hay en una ocasión que a Coatzacoalcos llegó un buque gigantísimo, gigante el buque, que fue a Minatitlán. Y en Minatitlán no podía dar la vuelta para regresar a Coatzacoalcos. No podía dar la vuelta. Quién sabe cómo lo hicieron, pero lo sacaron a flote, ¿no? En esa época se jugaba la Liga de Beto Ávila. Sí. Y había una rivalidad inmensa entre Coatzacoalcos y Minatitlán. Un grupo de taxistas que siempre han sido muy aficionados al béisbol, cuando pasó eso del barco que te digo yo, del buque tan grande, y Minatitlán vino a jugar la serie con Coatzacoalcos. Al venir a jugar la serie, estos hombres hicieron una manta como de unos 20 metros, en donde únicamente una raya simulando a un buque, y abajo del buque 3 bonitos ahí que estaban babeando, y entonces le pusieron una leyendita chiquilla: tronco de cayucote, porque aquellos estaban babeando ahí, entonces para hacerle burla a los aficionados de Minatitlán, ¿no? Que en Mina también se juega muy buena pelota. Mejor que aquí. Sí, ¿no? Y además se hace escuela, ¿no? Que es el gran problema que creo ha tenido Coatzacoalcos. Los niños, incluso de Coatzacoalcos, van a jugar béisbol a Minatitlán porque no tienen ni campos ni los instructores adecuados para hacer esto. Pero hablábamos de béisbol y decíamos de otros deportes. También
te tocó de alguna u otra manera narrar fútbol, y fútbol de profesional, aquí profesional, en Coatzacoalcos. Antes me decías de esta liga regional, pero también de la llegada del DIC, ¿no? Que fue un equipo que se dio a respetar. Y cuéntanos un poquito de la historia del DIC. Bueno, el DIC nace debido a la afición que tenía precisamente el ingeniero Becerro, que era el director de Puertos Libres Mexicanos, que se llamaba antes Puertos Libres Mexicanos, ¿no? Que es el puerto, ¿no? Que es hoy el API. A Cipona, ¿no? Sí. Entonces, este hombre, con muchos deseos de que... porque tenía de secretario a Julio Casarín. Julio Casarín, un muchacho que jugaba fútbol en forma muy excelente, muy extraordinaria, por cierto, acaba de fallecer recientemente. Además el apellido, digamos, de Prosapia, ¿no? Del Casarín, aquel que fue a España a representar, pues fue el representante o embajador de México allá en el fútbol. Fue el primer mexicano que llegó al extranjero, a jugar fútbol. Bueno, quiero indicarte que un grupo de personas a las cuales invitó el ingeniero Ferreiro lograron, entre ellas a Mijayet, lograron ya conjuntarse, los Tubilla también, y forman un equipo de fútbol de la tercera división. Desde ese partido, el primero que se jugó aquí en Coatzacoalcos, yo narro el fútbol profesional. Antes narré fútbol amateur, ¿sí? Igual que el béisbol amateur también lo narré antes. Y en el fútbol, pues viene la historia del DIC. El DIC tuvo un fracaso gigante cuando se tuvo que enfrentar a un equipo de la segunda división para disputar el pase a la segunda división. Como desgraciadamente en esa época bajaban los futbolistas que ya dejaban la primera división, bajaban a jugar en la segunda división. Como ocurre a lo mejor hoy en día, ¿no? Todavía. Y ahora se entrevistan con estos jóvenes, pues con falta de recursos para jugar al fútbol, ¿no? Sí, claro. Realmente era imposible ganarle a un equipo que venía ya. Claro, de esa época también hubo personas que hicieron leyenda en el fútbol regional, ¿no? Estamos hablando de Cabrito Herrera, del el Guasón, un portero, ¿no? El Guasón era el portero, sí. El Changuari Guznaga. El Changuari Guznaga jugaba, el Changuari Guznaga jugó más, no la tercera división aquí, no lo recuerdo yo al Chango. Ya lo recuerdo yo en la segunda división. Claro. En la segunda división sí jugó el Changuari Guznaga. Jaime Romero, el Cabrito Herrera y todos los Romeros. Sí, sí. ¿No? La dinastía de Romeros. Tíos de míos y a los cuales les mando un saludo, grandes jugadores de fútbol. Héctor, en el escenario del béisbol, tu voz es conocida pues en todo el país, porque cada vez que jugaban los Azules en una plaza y se transmitía. Así es. El narrador local, ¿no? Como jugaba de local, tu voz se escuchaba en Yucatán, se escuchaba en Monterrey, no sé, en varios lugares. Hasta en el extranjero. Y cuéntanos esto, a ver, ¿cómo es que ocurría esto? Pues jugaban los dos Laredos. Y cuando venían a jugar a Coatzacoalcos los dos Laredos, mi voz llegaba precisamente a los Estados Unidos. Ya incluso cuando yo me inventé eso del estriquiniqui, ¿no? Eso, pues allá recibí en una ocasión una carta de algún personaje que no recuerdo,
donde me indicaba que de dónde había yo sacado eso que no existía en el béisbol. Y a ver, y cuéntanos la anécdota. ¿Cómo Sí. es que nace ese famoso, esa famosa frase que lleva al Striki-Niki, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues mira, Que seguramente la has contado muchas veces. esa frase sale cuando yo jugaba béisbol con Raúl Aguilar, Antonio H. Acosta, otros más, Gaspar León, y no me acuerdo ya de otros. Incluso teníamos un catcher que le temblaban las piernas cuando estaba detrás del Pentágono, que se apellidaba Zúñiga. Y allí, pues jugando de relajo, teníamos un equipito que se llamaba Cardenales, no entró en ninguna liga, solamente lo hacíamos ahí. Un hobby, ¿no? De hobby, sí. En esa vez, pues se me ocurrió decir Striki-Niki ahí entre la palomilla jugando. Y un día, pues, tuve la oportunidad de lanzarlo al aire cuando estaban jugando los Azules de Coatzacoalcos aquí. Y yo fui uno de los más sorprendidos porque la afición que estaba en el campo deportivo, como no había televisión todavía, seguían mi voz por la radio. Por la radio, allí dentro del terreno. Claro, llevabas un radio portátil y escuchabas, ¿no? Así es. Y cuando yo lancé la frase, qué bruto, todo el mundo dijo ¡ay! Gritó, pero en una forma pues muy alarmante, ¿no? Y dije yo, y pues ¿y esto qué es? Y como vi que les gustó, siguió. Pues ya me seguí con ello y mira, tengo la oportunidad de viajar a toda la República y la gente que me logra reconocer de alguna manera me grita Striki-Niki en la calle. Te reconocen. Me reconocen. Ya casi para terminar, la verdad que hay un mundo de preguntas que quisiéramos hacerle a esta leyenda de la crónica deportiva. También te manda un abrazo a Alberto Francisco Laya Ávila. Abrazo al maestro de maestros, todo un ícono de la crónica deportiva en el sur de Veracruz. Muchas felicidades. Gracias. Si tuvieras tú que decir dos jugadores que en la vida, tu vida profesional, te han sorprendido en el béisbol, ¿a quiénes tuvieras que mencionar? Miguel Becerril Fernández fue uno de los grandes ídolos del sur de Veracruz, porque pues, él vivió en las Chuapas, nació en Tabasco también, pero se creció precisamente allí en las Chuapas de Veracruz. Este hombre con una habilidad tremenda para jugar al béisbol, tuvo la oportunidad de jugar en las grandes ligas, mas sin embargo, él no aceptó por razones personales, pues muy ajenas pues al deporte, ¿no? Al deporte. Pero el Becerril Fernández fue un hombre que estuvo jugando en Cuba durante muchos años. O sea, después de terminar su temporada regular aquí, se iba a Cuba, iba también a Arizona, allá jugaba también, y ahí lo querían en las ligas mayores, sin embargo... Te digo, ir a jugar a un sitio como Cuba, que es deporte nacional el béisbol, ¿y quién más? ¿Quién más? Y pues de allí... Pues conocí a una serie de peloteros, entre ellos a Héctor Espino. Héctor Espino fue extraordinario. Superman. El Superman de Monterrey, o de Chihuahua. También tengo como amigo todavía una leyenda viviente que vive en Empalme, Sonora. Este hombre... ahorita que me dispense, pero quizá, no estoy recordando su nombre, pero jugó con el Puebla.
Ok. Jugó con Puebla y fue maravilloso, fue jonronero, se equiparó a Felipe Montemayor. Ok. A Felipe Montemayor. Y en términos de, digamos, el béisbol, ¿tú cómo lo viviste en el pasado y cómo lo ves ahora? ¿Qué evolución has visto en el béisbol o qué ha perdido el béisbol del béisbol de antaño al de ahora? Platicábamos, por ejemplo, en el caso de la Liga Mexicana hay un nivel muy bajo. Hay un nivel muy bajo debido a que yo creo que nuestros peloteros se alimentan demasiado, que han logrado un sobrepeso que creo que estorba realmente. Sí, claro. Porque mira, yo conocí a un muchacho que se llamaba José Luis Naranjo. Jugaba en el béisbol de la Liga Mexicana y jugaba en la Liga Regional de Coatzacoalcos, de aquí de la región, y jugó en la Liga Beto Ávila. José Luis Naranjo era un atleta extraordinario. Jugaba la primera base y este hombre, haz de cuenta que veías a un bailarín de ballet. A la hora de buscar precisamente la pelota que le venía ligeramente retirada a donde él se acostumbra a recibir en la primera base, él se estiraba, pero con las piernas abiertas totalmente. El split, ¿no? Sí, que se hace. Sí, en una forma extraordinaria. Mira, yo conocí a jugadores muy extraordinarios, entre ellos yo conocí, fíjate, al Huevito Álvarez. Yo lo vi jugar al Huevito Álvarez y te estoy hablando de los años 50. Yo vi jugar a Chanquilón Díaz, vi jugar a un gran número de peloteros profesionales de la Liga Mexicana. ¿Qué cuidaban el tema físico? Sí, físico. Eran figuras. Figuras. Sí. Oye, Héctor, nos trajiste, antes de irnos por ahí, unos libros que son, y además de tus reconocimientos, primero tus reconocimientos, que unos libros que son prácticamente la Biblias anuales de donde están los numeritos del béisbol de la Liga Mexicana. Y aquí, Héctor, pues prácticamente servían para hacer los apuntes, donde viene todos los años de la historia de los partidos de béisbol de la Liga Mexicana. Incluso veíamos que vienen hasta nombres de hoteles, donde si había una gira de algún equipo podría llegar ahí, jugadores de todos los espacios, pitchers, catchers, con todas las... Todos los porcentajes, partidos jugados. Son las Biblias anuales, que estamos hablando que una es de 1980 y otra es de 1983, que se editaban por la Liga Mexicana. Se edita todavía por la Liga Mexicana. Pero estos son, ¿quién es quién en el béisbol? ¿Quién es quién? Porque en el béisbol, quiero indicarte que estos libros yo los conservo, tengo libros desde el año de 1946. Que son históricos. Es una historia. También tienes ahí un libro de fútbol. Del gol más bonito de Hugo Sánchez. De Hugo Sánchez. Esto es algo verdaderamente extraordinario para mí y para todos los que le encanta el fútbol. Digo yo. Esto es... Es la historia del gol que le mete, creo que a Logroñez, me parece. No recuerdo exactamente. Que es un gol de gran elasticidad de chilena, ¿no? Sí. Está catalogado como uno de los goles más bonitos. El gol más bonito que se ha logrado, y por un mexicano es lo más importante todavía, ¿no? Así es. Sí. Y también nos tienes ahí, aparte de los reconocimientos que has recibido ahí, de Ray Nano, por parte de la crónica de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos. Mira, quiero indicarte que este es el primer reconocimiento que me hace la Federación de Cronistas Deportivos. Es en el 2008. En el 2008. Ahí está, para que no... Y aquí hay otro importante también, en donde
me entregan un segundo reconocimiento. Esto, 7 años después. 7 años, fue en el 2015. Este es por más de 50 años al servicio del deporte. Okay. ¿Sí? Y quiero indicarte que únicamente 2 personas hemos recibido un doble reconocimiento por más de 50 años de servicio. Pues muchas felicidades, Héctor. La verdad, podríamos estar aquí horas y horas platicando con un hombre que es una leyenda de la crónica deportiva, no digamos ya en el sur de Veracruz nada más, sino a nivel nacional. Fue insistirle un poco para que pudiera estar aquí con nosotros, pero creo que valió la pena dejar este testimonial de alguien que ha entregado su vida a la crónica deportiva de muchos deportes, no solamente el béisbol, y muy agradecido de haberte tenido. Mi agradecimiento hacia ti por el hecho de haberme invitado a una plática sencilla. Me gusta el hecho de que pues alguien conozca lo que yo he trabajado o he caminado en el deporte. Realmente he tenido la oportunidad de narrar lo que es fútbol, béisbol, box, ciclismo, automovilismo, básquetbol, voleibol, boliche y otros deportes más. Y nos quedó pendiente la plática para hablar de esas narraciones en el popular, el cívico que estaba aquí en la playa, el centro cívico de Coatzacoalcos, ¿no? Donde había lucha libre y box. Pues Héctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. Estoy como siempre. Pues gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos alargamos un poquito más del horario que luego establecemos, pero valía la pena platicar con este hombre leyenda de los deportes, de la narración de los deportes en México. Muy buenas noches. Agradecemos, como siempre, a nuestro director editorial Héctor Robles Barajas por permitirnos este espacio, también a nuestro director de plataformas digitales, Yair Robles Barajas, y por supuesto siempre la atenta producción de nuestro compañero Alberto Ramos. Muy buenas noches. Buenas noches.